Muchas personas preguntan, ¿y existirán los mayas? Porque existe un gran concepto de la civilización maya que parte desde una teoría de que ellos en algún momento dejaron de existir. Y la respuesta es que aún existen. Es muy evidente encontrar la civilización maya en la actualidad. Hay algunas prácticas en los diferentes pueblos de Guatemala que remontan el periodo clásico o incluso al periodo preclásico de la civilización maya. Es importante aclarar este asunto porque cuando se habla de un colapso de la civilización, no es de que la gente haya dejado de existir. Entonces, esto es muy importante cuando estamos hablando de la civilización maya. En la actualidad se evidencia la civilización maya en muchas costumbres, muchas tradiciones, también en la cosmovisión. Es importante la cosmovisión ya que en la religión se habla de una mezcla entre la religión cristiana, ya sea católico o evangélico, y la cosmovisión maya de la antigüedad. Entonces, hay muchas personas que practican la religión cristiana, pero siguen practicando la cosmovisión maya o la religión antigua. Entonces, es interesante esto, ya que esta religión es más antigua y los conceptos de la cosmovisión son muy importantes en las comunidades, en todos los pueblos de Guatemala. Ideas como los puntos cardenales, ideas como los dioses de la lluvia, los dioses del maíz, una variedad de dioses, pues aún existe y aún se practica este tipo de religión. Cuando nosotros vamos a alguna cueva, a algún lugar sagrado en Guatemala, es muy común encontrar gente que está practicando sus rituales en estos lugares sagrados. Y son lugares que fueron sagrados, no sé, 500 años antes de Cristo y siguen siendo lugares sagrados para esta población. Cuando nosotros hablamos del periodo preclásico maya, nos referimos a una época de aproximadamente 2500 o 2000 años antes de Cristo hasta aproximadamente 250 años antes de Cristo. Entonces, en esa época, la civilización maya tuvo muchas influencias de la cultura olmeca y de las otras culturas de México, principalmente cerca del Golfo. Entonces, la cultura olmeca se extendía desde las costas del Golfo de México por todo el istmo de Tehuantepec y llegó a gran parte de la costa sur. Es en la costa sur que nosotros evidenciamos gran influencia olmeca. Posteriormente, en el periodo clásico, pues se tiene mayor influencia de Teotihuacán. Teotihuacán, pues, es una gran ciudad muy importante en el centro de México y ellos, como eran muy grandes en esa época, tenían mucho poder político, mucho poder económico en la región de Mesoamérica. Ellos imponían su influencia a lo largo de Mesoamérica, incluyendo las poblaciones mayas de Guatemala. Se evidenció mucha influencia teotihuacana en la parte norte del país y es ahí donde realmente floreció todo lo que es la arquitectura, las esculturas, el arte, todos estos temas que hoy son famosos de la civilización maya, la mayoría florecieron en la parte norte de Guatemala y la península de Yucatán. En el periodo clásico se tenían mucho contacto entre las tierras bajas del norte y las tierras altas. Y pues ese contacto fue importante ya que existieron muchas rutas importantes de comercio entre las tierras bajas, por ejemplo Petén, y las tierras altas de Guatemala. En esa época se comercializaba mucha obsidiana, diferentes clases de piedras como el jade y el basalto. Todas estas cosas eran muy importantes y eran de un alto valor económico para la civilización maya. Los principales consumidores estaban ubicados en el área de Tikal y Calakmul. Y entre esas dos ciudades existía una gran rivalidad
por el control de estas rutas de comercio. Eso nos lleva a unas batallas interminables en el periodo clásico, donde se discutía por medio de el control de otras ciudades en puntos estratégicos a lo largo de Petén y de la península de Yucatán. En la parte sur de Petén está un sitio arqueológico llamado Cancuén, que cambió de afiliación a lo largo del periodo clásico. Hubieron algunas ciudades que fundó Tikal y luego Calakmul entra y toma control de esa ciudad, y esa ciudad viene y se opone a Tikal poniéndole algún tipo de batalla o algún tipo de cierre al comercio que Tikal pudiera recibir. En el caso de Dos Pilas, pues Dos Pilas es una ciudad que fue fundada por uno de los hijos del gobernador de Tikal, y él pues fundó la ciudad y lo construyó, y llega a Calakmul y toma control de esta ciudad, y luego ponen a el hijo del gobernador de Tikal, en contra del gobernador de Tikal, y vienen y derriban al gobernador de Tikal. Es interesante todo esto que sucedió, muchos conflictos, muchas alianzas que se crearon en el Petén, que posteriormente contribuyeron a el colapso de la civilización maya en esa región. Después del colapso de la civilización maya en esa región, donde destaca la ciudad de Tikal como uno de los más importantes, entramos al periodo posclásico. En el periodo posclásico, la gente que vivía ahí se tiene entendido que ellos emigraron para la parte norte de las tierras bajas, o sea, la península de Yucatán, y allá fue donde fundaron la ciudad de Chichén Itzá. Chichén Itzá posteriormente fue derrotado por Mayapán. Mayapán se convirtió posteriormente en la ciudad más importante de las tierras bajas del norte, controlando gran parte de las tierras bajas. Es ahí prácticamente donde termina el periodo posclásico para la región norte, y al final pues colapsan estas ciudades del norte, y ya después de eso llegan los europeos a la región mesoamericana. Es muy interesante mirar lo que sucede después, pero eso será para otro video. En este video vamos a hablar un poco acerca del arte y los calendarios mayas y su importancia. Existió un calendario maya muy interesante que tenía como función contar los días, simplemente contar los días uno por uno, y tenía un sistema en base a 20. Un mes sería de 20 días, un año serían de 20 meses, etc. Hasta llegar al infinito, prácticamente. Es una cuenta que nunca termina. Esta cuenta se comenzó a contar más o menos el año 3114 a.C. O por lo menos es esa fecha donde los mayas concibieron que fue su creación por los dioses. Entonces es muy antiguo, y ese calendario pues se tiene como una referencia muy importante en muchas esculturas, donde nosotros podemos leer en los glifos la fecha y poder ubicarlo exactamente en el tiempo. El otro calendario es el calendario Tzolk'in, que es un calendario cíclico. Y pues este calendario es un calendario de 260 días que tiene dos diferentes sistemas, las cuales rotan, y en 260 días pues no se repite ninguna combinación. Entonces ese calendario fue más usado y tal vez un poco más antiguo que la cuenta larga. Este calendario también proporciona buena información, aunque no es posible mediante este calendario poder determinar cuál es exactamente la fecha, a menos de que se tenga una fecha de la cuenta larga. La civilización maya
fue muy avanzado en los temas astronómicos y de calendario. Ellos podían predecir eclipses, podían predecir los movimientos de diferentes planetas, incluyendo el planeta de Venus. Fueron muy avanzados en esos temas y eso es importante tener en cuenta. Yo creo que es todo por hoy. Muchas gracias.